¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la people del otro lado? Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo Libre una vez más. ¿Cómo está, Janito? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo ¿Qué estás? onda, amigo? Tanto tiempo. ¿Cómo está eso? Tuvimos nuestra carrera solita y volvió la banda ahí a... Volvimos, como lo que se Se unió. esperaba con los redondos, pero nosotros lo hicimos. Lo hemos hecho. Acá Vamos estamos. los pibes. Carmela. Buenas, hermana. ¿Cómo está eso? Bien, bien, todo bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada, muy contenta. O sea, volvimos, hemos vuelto. Sí. Hemos vuelto a tiempo libre. Lo que pasa es que no teníamos tiempo libre. Ahora tampoco lo tenemos, pero volvimos igual. Pero antes estábamos laburando a la noche los dos, boludo, Sí. y no podíamos. Y bueno, ahora acá estamos, ¿no? Hicimos fuercita Sí, para venir. Vos cambiaste el turno, yo dejé el laburo, pero Sí, amiga, no igual, importa. igual creo que todos teníamos el deseo de volver. No se daban las circunstancias, pero entendemos que acá siempre está el estudio disponible. Gracias a La Izquierda Diario por darnos el espacio. La verdad es un hermoso lugar. Hace poco renovamos, se renovaron algunos equipos, así que bueno, espero que puedan aportar por La Izquierda Diario a la caja que hay. Pueden suscribirse y bueno, hacer un aporte ahí a conciencia. Así que tenemos un montón de data para reflejar porque no estuvimos por mucho tiempo. Pensamos volver de forma más frecuente. No sabemos bien con cuánto tiempo, pero vamos a estar volviendo con tiempo libre. Porque hay un montón de cosas. O sea, corte, siempre decíamos, che, tenemos que volver a tiempo libre, hagámonos tiempo, hagámonos tiempo, hagámonos tiempo. Nos repetíamos, estábamos lupeados en eso porque posta que estuvo pasando de todo y no solamente la muerte del indio, Sí. la cual lamentamos porque ricoteros hasta la muerte, ¿no? Sí. Totalmente. Sino por todo lo que está pasando en el mundo, que bueno, no solamente el mundial, que lo vemos obviamente, algunos más, algunos menos, pero allí estamos presenciando ese acontecimiento futbolístico. Así que bueno, nada, gente, ¿qué tenemos un poquito para ver hoy, Janito? Más o menos, hacernos un pantallazo de la primera parte del programa. Y bueno, ha ocurrido muchas cosas en el mundo, como decía mi amigo, compañero, camarada de Cruz, Julián, como esto, por ejemplo, la guerra con Irán. ¿Qué es la guerra con Irán? ¿Qué salida tienen los pueblos, no? Frente a estas crisis que hay. ¿Qué representa la crisis que tienen todos los gobiernos en Latinoamérica? Y bueno, tenemos entrevistas también, ¿no? Con compañeros de Bolivia. Así que tenemos un programa cargadito, ¿no? Bolivia en llamas, le dijimos a esa columna. La nombramos de esa manera, porque así están las cosas. Carmen, ¿qué más tenemos? La verdad que armamos un programa piola, estamos tratando además de hacer algo, o sea, como variar un poco más. Tenemos columnas temáticas también por el Mundial, una sobre un set zarpado que nos va a estar contando después el Nahue, otro compa acá que va a estar por primera vez. Y nada, queríamos traer un poco de noticias, pero en este bloque ahora queríamos, o sea, como decíamos antes, ¿no? Estamos haciendo un programa que para nosotros no es solamente informativo, sino que es un programa de opinión, es una plataforma en la cual nosotros también nos expresamos y contamos lo que nos parece importante y nada, acá queríamos traer específicamente los de Estados Unidos, que capaz que todo el mundo ve, ¿no? En las redes o en la tele, ahí Trump medio mal, no sé, qué sé yo, capaz que no es que uno ve una foto del loco llorando, pero bueno, ¿no? Es sabido que está en una situación medio crítica y queríamos traer un poco ese tema acá para contar un poco qué es lo que pasa, porque sí, o sea, por los medios uno no se entera bien toda la información, ¿no? De fondo, y creo que está bueno acá que no solamente traemos una opinión nuestra, sino que traemos voces diferentes y no solo lo malo, sino también lo bueno que pasa, como se podría decir lo de Bolivia, ¿no? En el sentido de una expresión de que la gente está cansada también. Sí, definitivamente, está pasando de todo. Bueno, en el medio, como les contábamos, estuvimos en un millón de cosas. Nosotros como Insurrecto Crew estuvimos manteniendo los eventos, estuvimos yendo a las movilizaciones, estamos activando un montón de cosas más, artísticas, cultural, políticamente. Como ustedes saben, y lo mencionaba Carmen recién, Tiempo Libre no es solamente un programa donde contamos noticias, sino que somos un programa de opinión política alrededor de los temas que están pasando, desde una óptica de izquierda, referenciados en Miriam Bregman, y bueno, nuestro hermoso espacio de cultura Alsina 975, que todos conocen del otro lado. Así que sin más, vamos a arrancar con toda esta data. Bueno, cuando nos juntamos a charlar dijimos, bueno, ¿qué podemos expresar de esto? Estábamos y veníamos siguiendo y viendo la situación de los Estados Unidos, la guerra con Irán, la situación de Estados Unidos más en general en Medio Oriente. Obviamente, como siempre, lo que está pasando y acontece en Gaza. Y pensábamos lo siguiente, dijimos, wow,
qué crisis que tiene Estados Unidos, ¿no? Digo que siempre caracterizado a Estados Unidos como un país que ordena golpe de Estado, financia gobiernos de derecha, que lo estamos viendo a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Es una de las características de este momento histórico, que lo vemos acá en Argentina con Javier Milei, lo vimos en Brasil con Bolsonaro y todas las variantes de derecha que se apoyan ideológica y políticamente y financieramente en Donald Trump. Bueno, hace no mucho cerró un pacto un acuerdo con Irán, que subordina todos los intereses de Estados Unidos a Irán. Todo lo que se proponían no va a suceder. Y pensábamos lo siguiente, dijimos, bueno, si Estados Unidos, que es la potencia que siempre organiza todas estas cosas del mal, digamos, por derecha, por ajuste, por represión y todo, le está yendo tan mal, bueno, es una oportunidad de los pueblos, ¿no? O sea, de alguna manera se rompe el orden mundial de Estados Unidos, que ya no puede, y se abre un momento donde creemos que los pueblos ya pueden, ¿no? Por ejemplo, rebelarse como está pasando en Bolivia y en otros lugares del mundo, pero es más contradictoria la situación. Sí. Pero bueno, Janito, ¿qué tenías para aportar sobre el tema de Irán y Estados Unidos? Eso, tratar de recapitular, ¿viste? Porque entre los mares de información no se pierda a veces. Entonces, recapitular en una frase, ¿qué es esto que se llamó la guerra de Irán, no? Básicamente, siempre hubo tensiones desde los 70, antes también, entre Irán y el imperialismo estadounidense. Y, por ejemplo, hubo grandes organismos de democracia obrera desde los 70, parecidos a los consejos de obreros de la Revolución Rusa, donde los trabajadores discutían ahí democráticamente qué producir, etcétera. Y esas revoluciones fueron expropiadas, ¿no?, por los ayatolá y por el imperialismo, ¿no? Y lo que se conoce ahora como guerra de Irán fue que en el 2025... fruto de todas estas tensiones del petróleo, del dominio territorial, ¿no?, en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos, en el marco de que venía de, por ejemplo, secuestrar a Maduro y llevarse el petróleo de Venezuela, deciden hacer una guerra quirúrgica, ¿no? Y van y bombardean y asesinan al presidente iraní, al líder supremo iraní, ¿no? En ese marco toma el poder su hijo y el régimen ayatolá empieza a bombardear, responde, ¿no?, a este ataque de Estados Unidos y empieza a bombardear bases israelíes y bases estadounidenses. En el medio de eso hace el régimen iraní, bloquea el estrecho de Hormuz, ¿no? Que el estrecho de Hormuz es básicamente un lugar que hay en Medio Oriente, así, chiquitito, como que entre... Pasa un barco para un lado y uno para el otro. Sí, como que entre, a ver, plano general, como que acá, por este medio, pase una quinta parte del petróleo mundial. Una quinta parte del petróleo mundial. Entonces, recapitulo. El régimen iraní, como represalia, bloquea el estrecho de Hormuz, que es un lugar por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. El otro día hablamos con una amiga, estábamos ahí, su hija se estaba comiendo un churrasquito y estábamos hablando de esto y decíamos, el petróleo está en todo, la nafta está en todo. El petróleo, bueno, con el petróleo, además de lo refinado y distintos productos, sirve para transportar todo lo que hay en este mundo, ¿no? La nafta de los camiones, etcétera. Entonces, si vos bloqueás el lugar por donde pasa una quinta parte del petróleo, hay una catástrofe inflacionaria en el mundo, ¿no? Esto no lo mantuvieron durante mucho tiempo, pero fue como una medida de fuerza así, y fue combinado, ¿no?, entre bloqueo y peajes y bueno, y amenaza de bombardeo a los barcos que pasaban. Y lo que decía Julián fue que esto llevó a los Estados Unidos a pichonarse, como se dice, digamos. Un artículo muy bueno, nuestro compañero Chingo de Revolución Permanente del Partido Hermano Francés decía, claro, es paradójico, esta integración en la economía global que le permitió a Estados Unidos ser hegemónico a nivel global es lo que le hace ahora tener estas debilidades, que Estados Unidos no puede decir, che, yo quiero invadir acá.
quiero invadir allá. No, porque tiene estas implicancias. Ah, vos me querés invadir, bueno, mira, te bloqueo una quinta parte del petróleo mundial y tenés un estallido inflacionario. Bueno, en ese marco, eso, Donald Trump tuvo que ir para atrás, se apichonó, tuvo que firmar un tratado y básicamente ceder en todo al régimen iraní. Y en ese tratado tampoco lo incluyó a Israel y representó también que Trump empezó a decir, che, yo no voy a seguir ahora en todo lo que haya Israel. Bueno, se reconfigura y centralmente lo que decía Juli, una de las cosas más importantes es que Estados Unidos, que durante un montón de tiempo fue el gendarme del mundo, que acá el que golpeaba sobre la mesa y decía, acá se hace lo que yo quiero, puede estar abriéndose un periodo en el que entre en crisis esa hegemonía que tenía. Y hegemonía nosotros lo entendemos como esta capacidad que tenía el imperialismo para convencer a sus aliados y doblegar a sus adversarios. Básicamente que se haga lo que ellos digan. Bueno, eso sigue siendo una potencia, ¿no?, de Estados Unidos, pero empieza abrirse este escenario donde, bueno, si yo veo que el régimen iraní te pudo apichonar, bueno, después los otros adversarios se empiezan a animar, se pueden empezar a animar. Bueno, esto abre toda una nueva perspectiva en el orden mundial, ¿no? Y para nosotros, para los pueblos de este mundo, eso, si lo de arriba, cuanto peor esté en lo de arriba, mejor es para nosotros, ¿no? Sí, igual, también, o sea, además de eso, me parece que es importante también remarcar que es una guerra que no es que Estados Unidos directamente atacaba a Irán, sino que es una guerra que fue iniciada en Medio Oriente por Israel particularmente, no por Netanyahu. O sea, ellos eran los que, digamos, directamente en el Medio Oriente se bombardeaban, o sea, se atacaban entre aliados, y Estados Unidos lo que hace es lo que hizo en básicamente todos los lugares, que es poner plata, poner guita, poner armamento. O sea, eso también es importante, ¿no? Porque Netanyahu y Israel, como todos sabemos, es otro de los países, y él particularmente, ¿no? También como Netanyahu como una figura, tratan de pelear también, ¿no? por estar como en la cabeza del mundo, ¿no? También por esa autoridad. Y les estuvo saliendo mal, y no solamente les estuvo saliendo mal, sino que a Trump le criticaban por todos lados, ¿no? Incluso sus propios, o sea, gente de su propio gobierno y de ellos mismos le criticaba que básicamente le siguió el juego a Israel hasta un punto peligroso, cosa que no es menor. Pero sí, me parece que es importante también porque hay mucha gente, claro, que no entiende por qué, y que creo que particularmente lo de Irán es una demostración no solamente de que se puede responder, sino de que esas cuestiones estratégicas, como por ejemplo poder parar la economía, es lo que básicamente hizo retroceder a Estados Unidos, o sea que tiene sus debilidades. Es muy interesante esto que decís, y efectivamente, en términos formales, no era una guerra entre Estados Unidos e Irán, sino que estaba en una guerra entre Israel e Irán, sí. Pero vos fíjate quién se tuvo que meter a firmar un acuerdo de entendimiento entre los países como para cerrar esto, lo cual también definió una separación, por lo menos del momento, entre Israel y Estados Unidos, lo cual también está bueno, sabiendo lo que pasa en Palestina, en Cisjordania y particularmente en Gaza, que esa alianza, ese dúo bestial y imperialista entre Estados Unidos e Israel básicamente masacró un pueblo. Entonces, de alguna manera, bueno, es celebrar que ese dúo también, por lo menos, esté debilitado. Esté debilitado. Y es interesante detenerse en esto que mencionás alrededor de qué es lo que refleja, ¿no? Porque muestra que la economía es importante. Por ejemplo, cuando discutíamos acá en Argentina sobre el pago de la deuda y nos decían, no, ¿cómo no vas a pagar la deuda? Te van a invadir, te van a bloquear. Y bueno, está bueno ver que los países pueden tener soberanía sobre sus recursos y utilizarlo como una palanca estratégica para poner en conflictividad a tu enemigo, en este caso Estados Unidos. Sí. Y por otro lado, decir, bueno, no se avanzó en una incursión militar terrestre sobre Irán, no pudieron doblegar a Irán militarmente, siendo que habría una gran superioridad militar desde el punto de vista tecnológico y de los recursos, pero lo que puso en evidencia esto es que la economía tiene un rol estratégico fundamental. Entonces los países tienen que pensar qué palanca estratégica tienen de la economía para poder responder
a las bravuconeadas de países como Estados Unidos. Sí, que no es la primera vez que pasa también, ¿no? Es como, es muy diferente, ¿no? Lo que la situación de Irán y el régimen que hay en Irán con lo que fue en su momento Vietnam u otros países, ¿no? Pero ya no es la primera vez que Estados Unidos intenta invadir otros países a través de justamente otros países también, o de poner plata a ejércitos o lo que sea. Pero eso, no es la primera vez, ¿no? Que por cuestiones de creatividad, por cuestiones estratégicas y demás, los tipos terminan perdiendo contra ejércitos que son mucho menos, o sea, son inferiores a ellos, pero que bueno, yo creo que justamente también en Irán, a pesar eso de que el régimen hoy en día no es un régimen que nosotros apoyemos, también hubo un montón de apoyo por parte del pueblo, porque sabían lo que significaba que que Estados Unidos básicamente esté invadiendo tu país. O sea, eso en ninguna circunstancia podría ser mejor que estés invadido por la principal potencia imperialista del mundo a cualquier otro régimen. O sea, es así, es claro. Sí, tal cual. Y por otra parte, hablar de la debilidad de estos tipos está bueno para pensar los pueblos cómo se fortalecen y lo usan como una oportunidad también para enfrentarlos. O sea, acá es muy concreto lo que pasa en Latinoamérica con Estados Unidos. Sin ir más lejos, recién Jano lo mencionaba, lo de Venezuela, sí. Que ahora vamos a hacer una mención sobre Venezuela porque, bueno, ya todos y todas deben estar informados de la catástrofe que están sufriendo después de por lo menos una década de estar pasándola bastante mal, política y económicamente. La verdad que bueno, nuestro corazón y nuestro apoyo está con el pueblo venezolano que la está pasando muy mal. Ahora vamos a hacer una mención sobre eso, pero hasta hace un par de semanas Estados Unidos estaba haciendo una incursión militar táctica que entraba durante la noche y con precisión milimétrica se llevaba secuestrado al presidente venezolano, Maduro, que bueno, ahora está preso bajo jurisdicción estadounidense. Y después de eso pasó a imponerle todos sus pedidos a Delcy Rodríguez, Delcy Rodríguez, Delphi, se me viene una Delphi. Un saludo al Alto Viso. Un saludo al Alto Viso. Y un saludo a todas las Delphis. A Delcy Rodríguez, que bueno, que básicamente Estados Unidos pasó a expropiar y a manejar el control del petróleo venezolano y de gran parte de sus recursos, entonces no es menor. Y las consecuencias de eso lo está viviendo el pueblo venezolano ahora. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si toda esa enorme riqueza en recursos estuviese puesta a disposición de poder resolver la catástrofe que acaba de acontecer ahora? Que catástrofe va a haber todo el tiempo, pero las consecuencias son peores cuando vos estás hablando de un país que está saqueado, que está hambriado, que está empobrecido y precarizado por las condiciones que generaron sus propios partidos políticos. En este caso le cabe un balance durísimo a Maduro, que obviamente también se explica por ese ida y vuelta entre lo que busca Estados Unidos permanentemente con los bloqueos. O sea, no olvidemos que Estados Unidos bloqueó la economía venezolana durante muchos años y la arrastró hacia esa crisis, sumado a la política ya equivocada del gobierno de Maduro y del régimen de Maduro, que bueno, evidentemente muy bien las cosas no las hizo. De hecho, digamos, es confuso todo lo que pasó en Venezuela. Pero algo no tengo dudas, que Estados Unidos busca con todas las iniciativas posibles subordinar a las economías latinoamericanas e imponerse en el medio que está perdiendo lugar desde su hegemonía con China. Sí, no viene a salvar a nadie, digamos. Sí, Estados Unidos no viene a salvar a nadie. Y el gobierno de Maduro llegó tarde, ¿no? Y fue la solidaridad desde abajo que hizo que pudo paliar así un poco esta tragedia. Por eso desde acá vamos a dejar ahí los links. Bueno, decíamos que vamos a estar juntando en Alsina 975 y más allá para mandar para allá y llamamos a una gran campaña internacional de todos los sindicatos y todos los centros de estudiantes para como solidaridad internacional hacia el pueblo venezolano que está sufriendo esta tragedia, ¿no? Sí, estamos viendo a qué centro de acopio lo vamos a llevar, pero en principio vamos a juntar distintas cosas en Alsina 975. Se están juntando frazadas, igual lo que se necesita, entiendo, es ayuda, ¿no? Sí, se necesita que la gente mucha básicamente ayuda. Viaje Sí, allá. Pero todo aporte suma siempre. No sé si vieron los videos en donde está la cana haciendo Sí. cercos de protección
y ahí están todos los vecinos, las vecinas yendo a ayudar con palas, a remover escombros, porque hay más de 50.000 desaparecidos. O sea, no son solamente las decenas y decenas de muertos, sino además miles y miles de desaparecidos que están bajo los escombros. O sea, la verdad que brutal, es muy triste lo que está pasando en Venezuela y bueno, ya es un pueblo que se la viene rebancando y ojalá que puedan salir adelante con todo esto y bueno, a ayudarlos nomás. Y bueno, y otra de las cosas que está pasando a nivel internacional, que es muy interesante y como mencionaba Carmen, es más por la positiva, es lo que está pasando en Bolivia. De hecho, tenemos una entrevista para hacer a un compañero, camarada de Bolivia, Amaru, que es estudiante allá y bueno, estuvo vivenciando y viene siguiendo obviamente en primera persona lo que está pasando allá en Bolivia, que bueno, básicamente ahora hay un estado de excepción, que es que el Estado sacó las fuerzas militares a las calles para poder frenar la enorme lucha y resistencia que está teniendo el pueblo, pero bueno, tendríamos que pegarle llamado a Amaru, ¿no? Que nos va a contar mucho mejor. Sí, ahora en breve para mí lo vamos a llamar, pero creo que también eso, lo de Bolivia es una respuesta a algo que como que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que mucha gente también se pregunta mucho esto de por qué ganan los gobiernos de derecha en un continente, digamos, que tiene tanta historia de lucha, donde la gente vive tan mal, ¿no? Donde todos esos discursos como que no tienen nada que ver, ¿no? Con lo que vive la gente, a pesar de que muchos gobiernos de derecha también disfrazan siempre, ¿no? Como el gobierno que tenemos acá, que dijo que iba a venir a terminar con la casta y todas esas cosas que decía, y que después lo primero que vino a hacer fue básicamente ajustar a los que menos tenemos, a los jubilados y demás, pero que es un debate, ¿no? Esto de cómo la derecha, o sea, que no es gratis o no viene de la nada que la derecha también avance en Latinoamérica, sino que también tiene que ver con todo esto que nosotros estamos contando, de que Estados Unidos básicamente está retrocediendo un montón más, que está cada vez más en bolas y que los tipos están jugándose a básicamente intervenir Latinoamérica de todas las formas posibles, o sea, ya sea con intervenciones, ya sea financiando gobiernos, no sé, creo que todos nos acordamos como acá en Argentina, cuando eran las elecciones el año pasado, Trump básicamente dijo, si no gana Milei, yo los dejo a todos en banda, hagan lo que quieran, y eso, o sea, genera una presión, ¿no? Eso sumado a que al mismo tiempo todas las experiencias que tuvo Latinoamérica con un montón de gobiernos que se decían progresistas o que venían a cambiar las cosas, como pasó en Chile, como pasó en Bolivia, como pasó en Brasil, como pasó en Perú, como pasó en Argentina, o sea, es innombrable la lista de gobiernos que vinieron diciendo que estaban del lado del pueblo y que no cumplieron esas expectativas. Eso hace que avance la derecha inevitablemente, ¿no? Y esa es la situación que está viendo toda Latinoamérica, pero que no es lo mismo ya, porque creo que hay un antecedente, ¿no? De que la gente ya se está dando cuenta, no sé, acá en Argentina tuvo el peronismo, la gente la pasó mal, votó al macrismo, la gente la pasó mal con el macrismo, votó a Alberto, la gente la pasó mal con Alberto, votó a Milei. ¿Y qué pasa? Se les acaban las chances un poco, o sea... Es que hay una enorme crisis de representación, ¿no? Que de alguna manera la gente va abollando de un partido hacia el otro. De hecho, bueno, lo que comentan en Bolivia es que la misma gente que se la entrevista en la calle es que ellos votaron a Paz, claro. votaron a Rodrigo Paz y ahora están en los ahora no, ahora los levantaron los cortes, nos va a contar mejor Amaru, pero hasta hace un par de días estaban siendo protagonistas de los cortes en contra de este presidente y pidiendo su renuncia. Entonces yo creo que acá pasa algo similar. O sea, el Milei tiene una base firme de personas que lo votan, que lo bancan, pero está perdiendo un gran porcentaje de representatividad y ahora vamos a hablar sobre lo que está pasando a nivel nacional, acá en la Argentina en particular. Pero bueno, lo de Bolivia es muy interesante y a la vez es contradictorio porque es verdad que cuando la gente te dice, che, pero ¿qué onda? Está bien, están habiendo casos por izquierda si se quiere o ejemplos combativos, pero también hay datos que dicen, che, la situación está bastante a derecha. Por ejemplo, cuando vemos que ganan tipos como Pitriela en Colombia. Pitriela, ¿no? Espriela. Sí, o Cast en Chile, claro, o ahora recientemente en Perú, que igual en general tampoco las alternativas que hay son muy izquierdas, ¿no? Es como acá cuando te dicen, voten bien, pero en vez de Milei lo tenía Massa. Bueno, los demás países pasa un poco parecido, pero aún así, acá ganó la ultraderecha. Claro, sí. En el caso de Bolivia era como un tipo más moderado, centro derecha. O sea, no era el tipo más de derecha. Sí, o no como el de Colombia ahora, que es terrible. Las frases que hay es tipo... O sea, un machirulo encima asqueroso, habla tipo, no es una asquerosidad. Pero bueno, sí, totalmente como decís. Espriela. Y lo de Bolivia es interesante, o sea, es un pueblo que tiene una gran tradición de lucha, que ha protagonizado revoluciones,
que en 2003 tuvieron lo que se llamó la guerra del gas, que permitió el ascenso al gobierno de Evo Morales. Después todo eso representó, o se representó después en una expresión política que fue el MAS, pero fue una lucha muy importante. Bueno, también estaban en discusión los recursos, se habían descubierto yacimientos de gas y lo que estaba en discusión era qué se iba a suceder con eso, y bueno, se generó una gran lucha que también puso en el centro, digamos, qué papel tienen los movimientos indígenas y el movimiento obrero en Bolivia para poder poner de rodillas a cualquier régimen político. Y creo que es interesante verlo de Bolivia también porque lo que muestra la gente es que no hay que seguir, por un lado, lo que muestran las conducciones sindicales, que es colaboración con los gobiernos. Acá en Argentina también lo vemos con la CGT. Después, que las demandas que tiene el pueblo son demandas que se tienen que sostener y defenderse, y eso creo que el pueblo boliviano lo viene mostrando bastante bien, más allá de la coyuntura actual donde, bueno, se levantaron los bloqueos, los militares están en la calle, y creo que hay un repliegue táctico del movimiento de lucha que no va a terminar en el acuerdo que firmó la COB, que es la Central Obrera Boliviana, con el gobierno de Rodrigo Paz, donde, bueno, se anunció el estado de excepción en base a ese acuerdo y se definió que, entre otras cosas, que se tenían que levantar los bloqueos y demás cosas, ¿no? Sí. Y que además hizo que el movimiento tenga que tener un reflujo. De hecho, la organización Tupac Katari, que bueno, es una organización indígena, del movimiento indígena de los trabajadores rurales, que agrupa a distintos sectores, entre ellos los Ponchos Rojos, que fue un sector muy combativo, que enfrentó a la policía en las calles, que llevó adelante gran parte de los bloqueos, sostuvieron parte de los bloqueos hasta el final, y que sacaron comunicados como por ejemplo del distrito 8 del Alto y distintos distritos que son muy combativos, donde denunciaron por un lado la complicidad de la Central Obrera Boliviana al firmar este acuerdo, que además es brutal porque creo que se combinan muchas cosas a nivel Latinoamérica, ¿no? De cómo se comportan las burocracias sindicales, que acá le decimos en Argentina burocracias sindicales, allá también son unas burocracias tremendas. Que el 1 de mayo, en el contexto de donde el gobierno ya venía avanzando en distintas medidas y ya se venían no solamente anunciando política de ajuste, sino que ya se venían votando leyes como por ejemplo la 1720, que atentaba contra la propiedad de la tierra, que básicamente fue una ley que se votó en el 53 después de un gran proceso revolucionario, que fue una ley que favorecía la pequeña propiedad de la tierra, o sea, el movimiento indígena y de los sectores de los trabajadores rurales, donde los bancos no pueden o no tienen legalidad para poder embargar las tierras vecinales, comunales y del pequeño territorio, y obviamente eso beneficiaba a los pueblos y a los trabajadores rurales. Y en ese contexto, el 1 de mayo, la COP anuncia que iba a llevar adelante una huelga general, porque en el medio además una crisis enorme del consumo de nafta, ¿no? Y bueno, y la inflación también que se disparaba por motivo de eso, como consecuencia de eso. Y los tipos lo dijeron discursivamente, pero no lo llevaron a los hechos, y eso generó un enorme descontento, y después fueron los vecinos y las vecinas, sobre todo las mujeres de Pollera, las que empezaron a cortar distintos accesos, y eso empezó a generar un contagio en cadena donde bueno, las poblaciones se sumaron y se empezaron a sumar las organizaciones como la Tupac Katari y distintas organizaciones que dijeron, si la COP no convoca a luchar, vamos a luchar nosotros. Y si la COP no convoca una huelga general, vamos a paralizar nosotros, ¿cómo? Cortando los accesos, que es un método de lucha que se ha tenido históricamente